Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un nuevo tema, pero en sí primero quiero dejar algunas cositas por acá. Vamos a dejar algunas cositas en Python de lo que hemos visto ahora, hasta ahora, bien, para arrancar con el nuevo tema, tener en cuenta todo lo que hemos estado viendo, así un pequeño ejemplito. Hasta ahora hemos visto el print, hemos visto el input, hemos visto los if, bien, hemos visto variables, bien. En lo último, la clase pasada, si recuerdan, hicimos todos los ejercicios, esos unos cuantos ejercicios, con if, utilizando todo un poco, bien. Por acá voy a dejar algún ejemplo así, simplecito, vamos a dejar un ejemplo simple. Por ejemplo, vamos a poner así. Ingrese su nombre. Vamos a dejar algún ejemplo simple, un poquito de lo que hemos dicho. Y por ejemplo, vamos a ponerle, dos puntos quería poner ahí, 2 puntos. Y vamos a ponerle acá. Si el nombre, por ejemplo, es igual a, vamos a elegir un nombre. Por ejemplo, que se abrió. No quiero, Abas, por favor. Muchas gracias, Abas. Vamos a elegir el número, ¿cuántos somos? Somos bastantes, voy a elegir el número 14. A ver, ¿quién es el número 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Francisco. Francisco es mi número 14. Bien. Acá estamos haciendo un ejemplo sencillito para ver un poquito lo que vamos a ver el siguiente tema y de pensar cositas que tenemos que pensar, que vamos a refrescarlas. Acá lo que estamos haciendo es ingresando un nombre. Si el nombre que se ingresa es Francisco, le podríamos poner acá un bienvenido, que me muestra el mensaje de bienvenido, por ejemplo. Bienvenido, y le vamos a poner que me ponga el nombre, que sería Francisco. Vamos a guardarlo por acá en el escritorio. Vamos a decirle repaso, le vamos a poner. Y si no, le vamos a poner, por ejemplo, acá, no puede ingresar, vamos a poner. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con lo que hemos hecho? Bueno, hasta acá hemos tenido variables, datos con que trabajar, condiciones, es decir, igual, por ejemplo, verificar si algo es igual a algo, si algo es menor o no, tener como caminitos, bien, tener varias opciones para ver dónde nos vamos, bien. Hemos hecho cálculos también, pero siempre, como veíamos, nosotros cada vez que ejecutamos acá, nosotros ejecutamos, bien, el programa, esto se ejecuta una sola vez, bien, por términos de cómo funciona programación, bien. Si yo vengo acá, nosotros ejecutamos, vamos a poner Francisco, bien. Una vez que termina el programa, es decir, que llega a la última línea donde no hay nada, se termina el programa, bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ponernos a pensar ahora? Bueno, existen algunas formas de, por ejemplo, repetir las instrucciones, hacer que se ejecuten varias veces, bien, hacer varios cálculos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver con este tema nuevo. Repetir cosas, bien. Por ahora lo que tenemos es que llegamos al final del programa. Una vez que reejecutamos todo lo que tenemos acá, se termina el programa, bien. Acá lo pueden ver, bueno, cuando ven estas lineecitas ahí es que se terminó el programa, bien. Si esto lo pondríamos, vamos a ponerle así, para verlo de esta manera, fin del programa. Si lo abriéramos de acá, bien, nosotros tendríamos esto. Una vez que terminamos, se terminó el programa y se cerraría. Si yo toco Enter acá, se cerraría el programa, bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver lo que se llaman bucles, bien. En bucles, en programación, lo que me permiten es ejecutar estas instrucciones, que pueden ser, por ejemplo, los print, los input, los if, bien. Todas las instrucciones que hemos visto es una instrucción, nos permiten ejecutarlo varias veces, bien. Nosotros le vamos a decir específicamente cuántas veces queremos ejecutar una instrucción, por ejemplo, y cada vez que se ejecute una instrucción, bien, le vamos a decir que se llama una iteración, o le vamos a decir que es una parte, o sea, una vez que se ejecuta el código, bien. Y esto también lo podemos ver como un ciclo, bien, como que se repite el ciclo, es decir, hago algo y después quiero que se repita de nuevo, bien.
Entonces eso es lo que hace un bucle. Me sirve para repetir el código si lo hablamos simplemente. Bien. Tenemos diferentes tipos de bucles o estos ciclos. Bien. Hay tres específicamente muy conocidos que se llaman while, for y do while. Específicamente nosotros acá en Python vamos a trabajar con dos ciclos, bien, porque hay uno que no funciona, no existe en Python, pero vamos a trabajar con dos que nos va a servir para hacer prácticamente todo lo que necesitemos ver con estos bucles, con estos ciclos, bien. Nosotros vamos a ver while y for, bien. Para tener en cuenta, son dos palabritas que están en inglés, bien. ¿Cómo las vamos a traducir? ¿Cómo las vamos a saber? Bueno, a while le vamos a decir mientras, bien, vamos a decir mientras, ya vamos a ver qué es. For le vamos a decir desde, bien. Y vamos a entrar un poquito en cada una de estas instrucciones, bien. Vamos a empezar con el ciclo while, que es uno de los más fáciles. El while, si ustedes van viendo un poquito ahí la instrucción, me permite repetir una instrucción la cantidad de veces que yo quiera. Y necesitamos una condición, bien, muy parecido como nosotros en if decíamos, sí, por ejemplo, nosotros que teníamos acá el ejemplo, acá, sí, esto era así, el nombre es igual a Francisco, que esa era la condición, pasaba algo. Bueno, lo mismo va a suceder con los bucles, ¿bien? Vamos a necesitar una condición, es decir, que se cumpla algo. La idea, ¿cuál es la idea con los bucles? Bueno, la idea es decir que mientras, por ejemplo acá, en este while, yo digo, mientras se cumpla una condición, se va a repetir esta instrucción de acá abajo. ¿Bien? Entonces, todas las veces que acá esta condición sea verdadera, ¿bien? Se va a repetir siempre la instrucción que tenemos acá debajo. ¿Bien? ¿Qué tenemos que pensar con esto? Bueno, acá podemos empezar a pensar muchas cositas y cosas interesantes para hacer con nuestro código. Pero bueno, la esencial a saber, las dos cosas esenciales a saber con un bucle, es que la condición, ya vimos, podía ser verdadera o podía ser falsa. Y bueno, tenemos dos posibilidades entonces. Una es que la condición sea verdadera. Entonces la instrucción que nosotros queramos, que esté dentro de ese while, bien, dentro de este bucle, se va a repetir, bien. Y cuando sea falsa, no se va a repetir más, bien. Esas son las dos cositas que tenemos que tener en cuenta con el bucle while. Vamos a tener una condición. Si es verdadero, se va a repetir lo que yo tenga. Si es falso, no se va a repetir, ¿bien? Y podría seguir con el programa o hacer otras cosas, ¿bien? ¿Cómo se vería el bucle while? Bueno, para el bucle while ya necesitamos una variable, ¿bien? ¿Para qué? Y mismamente para verificar la condición que nosotros vamos a poner, ¿bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, yo creo una variable, acá, que tiene el número 10. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo pienso acá? Yo digo, mientras, se dice así, mientras a sea menor a 20, y puedo imprimir, por ejemplo, acá este número. ¿A qué llegamos? Bueno, lo primero que vamos a llegar un poco acá es a un bucle infinito. ¿Por qué? Y bueno, porque como siempre a es igual a 10, es decir, siempre 10 va a ser menor a 20, bueno, se va a repetir, se va a repetir y se va a repetir. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, vamos a crear por acá un codiguito para que lo vean. Bien, vamos a crear algo nuevo. Esto lo podemos minimizar un ratito. Para que lo vean, vamos a minimizar esto por acá. Esto lo podemos cerrar. ¿Cómo se vería esto? El mismo ejemplo de recién. Fíjense. While a menor a 20. Lo mismo de recién. Imprimimos el número a, por ejemplo, que era el que nosotros teníamos. Si esto lo ejecutamos por acá, vamos a ponerle bucle. Fíjense lo que va a suceder por acá. Fíjense que esto se está repitiendo infinitamente. ¿Por qué? Porque siempre se cumple de que este valor es menor a 20. ¿Bien? Entonces se repite, se repite, se repite. ¿Bien? Una forma de pararlo, control C. ¿Bien?
Es una forma de interrumpir el programa, si no lo que tendrían que hacer es cerrarlo. Bien. Pero fíjense todo lo que se ha repetido. Miren, por acá se ha repetido todo por acá. Bien. Fíjense que acá se repite 10, es decir, hace lo de acá. Bien. ¿Qué es lo que hace? Bueno, repite esta instrucción mientras esto sea verdadero. Bien, entonces siempre me va repitiendo 10, 10, 10, 10, 10, bien, infinitamente. Bien, esto es lo que hace el bucle while, repite esta instrucción que yo tenga acá adentro. Bien, entonces, ¿qué hay que tener cuidado acá? Estos bucles infinitos. Bien, piensen que como yo les dije, los programas, las cosas que nosotros hacemos en programación, se guardan en la computadora y se ejecutan, por ejemplo, en la memoria RAM. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, todos sabemos que tenemos cierta cantidad de memoria RAM. Bien, por ejemplo, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB. Entonces, ¿qué pasaría si yo dejo esto infinitamente? Bueno, va a llegar en un punto en donde la computadora, por ejemplo, empieza a andar más lento, ¿bien? Porque se le va acabando la cantidad de memoria que tiene, o va a llegar en un punto, acá sería muy lejano, pero en algún momento va a llegar, de que la computadora se me quede sin memoria, ¿bien? No sé si a alguien, como dato curioso, alguna vez le pasó, a ver, dígame si sí o si no, la pantalla azul de la muerte de Windows, de se ha quedado sin memoria la computadora. ¿Alguna vez le ha pasado eso a alguien? Si no, bueno, por ahí me imagino que a Andrés sí le ha pasado. Bien. Bueno, ha pasado, puede pasarle. Cuando vean capaz que alguna vez cosas de técnicos de computación, cómo arreglar algo, hay estas pantallas azul de la muerte, que no sé si las podemos buscar por acá. A ver, como dato interesante. Pantalla azul, falta de memoria RAM. Bien, por ahí lo podemos ver. Es una pantallita así. Bien, ahí está más nuevita. A ver, eh, por acá, ahí está, por ejemplo, estas así. Bien, antes eran muy comunes cuando uno intentaba trabajar con muchas cosas, antes que había poca memoria RAM. Ustedes piensen en su tiempo que, qué sé yo, había, no, y no hace mucho, bien, supongamos hace 20 años, capaz que la cantidad de memoria RAM era 100 megas de memoria RAM. Y uno intentaba hacer muchas cosas en la computadora, llegaba a un punto en donde se me acababa la memoria RAM. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, ¿qué van a pasar muchas veces? Que no queramos, no tenemos que tratar de que, por lo general, se trata de que un bucle no tiene que ser infinito. Bien. Si bien, nosotros hay algunas cosas prácticas que podemos hacer con un bucle infinito, bien, pero se trata de que no, porque por justamente esto puede llegar que en un punto acá es muy simple todo, pero puede llegar en un punto muy lejano en donde se me quede sin memoria la computadora, me aparezca una pantallazo azul y me quede sin memoria, bien. Acá es muy simple, es muy raro con esa, por ejemplo, esto que yo les mostraba acá del 10, que se repetía esto de acá. Tendría que pasar mucho tiempo y tenerla prendida la computadora mucho tiempo con esto para que se me quedara sin memoria, pero puede llegar a suceder. Entonces hay que tener cuidado con los bucles, ¿bien? Y por eso lo vamos a tener que aprender a cómo hacer que se termine un bucle, ¿bien? Si no hacemos, si lo dejamos de esta forma así, ¿bien? A ver cómo estaba por ahí. De esta forma así, vemos que la condición nunca va a ser falsa, ¿bien? Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende de nosotros de hacer que esa condición sea falsa, ¿bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que es lo mismo de recién. Lo vamos a hacer con este pequeño temita. Contadores. Fíjense que un contador es una variable que contiene un número, pero ¿qué es lo interesante de un contador? Bien, un contador lo bueno que tiene es que yo le voy a ir haciendo, por ejemplo, ir aumentando o disminuyendo, dependiendo qué quiero que haga. Y yo lo que hago es tratar de, por ejemplo, con este contador, definir cuántas veces quiero que se repita el programa. Por ejemplo, quiero que se repita esa instrucción 5 veces,
10 veces. ¿Cuántas veces quiero que yo se repita? Con esto lo vamos a hacer con un contador. ¿Cómo se hace? Bien, ¿cómo se hace? Bueno, fíjense por acá, que esta es la forma de crear un contador. Bien, yo lo voy a hacer en Python para que lo vean. Vamos a hacerlo acá, para que se fijen un poco. Bien, ¿cómo se hace, por ejemplo, con este que ya lo tengo hecho? El contador es una variable que por lo general siempre está antes del bucle. Bien, principalmente cuando yo creo una variable que es un contador, bien, que ya vamos a ver y cómo se nos damos cuenta cuál es un contador. Generalmente cuando yo creo, por ejemplo, yo hago esta variable así, lo pongo por ejemplo en 10, o lo pongo en 1, o lo pongo en 0, se dicen dos cosas, ¿bien? Por lo general, el término común a utilizarse es que se inicializa el contador, ¿bien? Es decir, que yo lo pongo en un número que yo quiera, ¿bien? Puede ser 10, puede ser 0, puede ser 1, ¿bien? Pero de ahí, por ejemplo, lo vamos a poner en 1, por ahora. De ahí yo tengo que pensar cuántas veces quiero que se repita el programa, ¿bien? Por ejemplo, vamos a borrar un poquito esto. Primero les voy a mostrar. Si yo quiero que se repita 5 veces el programa, ¿bien? Yo tendría que pensar que, bueno, tiene que hacer 5 veces las cosas y tiene que llegar en un punto en que la condición sea falsa, ¿bien? Por lo general, se pone así. Si yo voy a utilizar un menor, ¿bien? Pongo un 6, ¿bien? Que sería que cuando yo llegue a la vuelta 6, ¿bien? A la repetición 6, se tiene que terminar este bucle, ¿bien? No tiene que repetirse más porque yo quiero 5 veces. ¿Y qué tengo que hacer? Porque hasta acá, esto lo que va a ir haciendo es, viene acá, dice 1 es menor a 6, sí, bueno, se pone este print A, ¿bien? Después vuelve a preguntarse, 1 es menor a 6, sí, se repite, y acá por eso tenemos infinitamente, es lo que hace. Se ejecuta esto, vuelve acá al while, vuelve a preguntar, si es verdadero se vuelve a ejecutar, y así. Entonces, ¿cómo hago yo para terminarlo? Bueno, yo dentro del while, lo que voy a ir haciendo es, por ejemplo, decirle que al valor A le voy a ir sumando 1. ¿Bien? Esta es la forma, esta es la primera forma que vamos a ver. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es tomar el valor de A, que era 1, por ejemplo, y le va a ir sumando 1. ¿Bien? Fíjense que lo que va a ir haciendo, entonces, primero el valor es 1. ¿Bien? Viene acá y pregunta, ¿1 es menor que 6? Sí. Bueno, me imprime este 1. ¿Qué es lo que hace? Toma ese valor 1 y le suma 1 más. Es decir, que ahora va a ser 2. Y vuelve acá al while y me pregunta, ¿2 es menor que 6? Sí. Bueno, me imprime ese 2. Lo va a hacer con el 3, 3 menor que 6, sí. Lo va a hacer con el 4, sí. Lo va a hacer con el 5, sí. Y va a después venirse acá y va a decir cuando sea el valor 6, ¿6 es menor que 6? No, falso. ¿Qué es lo que hace? Se termina todo este ciclo de acá. Iría a la siguiente línea. Por ejemplo, acá le vamos a poner acá un print, le vamos a poner fin. Bien. Fíjense cómo se ve esto. Bien. Fíjense, vamos a poner uno al lado del otro. Bien. Viene acá, pregunta el 1, 1 es menor que 6, sí. Bien, entonces lo pone. Después viene con el 2, 2 menor que 6, sí. Y cuando llegó al 6, que me preguntó 6, acá, 6 es menor que 6, no, se termina todo este bucle, todo este while, y sigue a la siguiente línea, ¿bien? Que sería fin. Y se termina el programa, ¿bien? Porque no hemos hecho más líneas abajo. Esta es la forma. Un contador, eso es lo que hace, va contando cuántas veces se va repitiendo el código, ¿bien? 1, 2, 3, 4, y esa es la forma que nosotros vamos a hacer, la más fácil, para terminar un bucle, ¿bien? De esa forma nosotros podemos determinar cuántas veces quiero que se repita, ¿bien? Cuántas veces quiero que se repita el código que yo tengo acá adentro. Bien, no es necesario que sea A, sino yo podría tener, por ejemplo, supongamos acá un print que me diga hola, bien, vamos a ponerlo así.
Este hola se repetiría 5 veces, fíjense acá, ¿bien? Podría tener yo tranquilamente un input. Vamos a poner acá que ingrese nombre, por ejemplo. Vamos a poner ingrese su nombre. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría con esto? Esto lo voy a borrar, así lo hacemos desde cero. Fíjense, por ejemplo, acá. Me va a pedir un nombre. Vamos a poner mi nombre. Vamos a poner, por ejemplo, Facu. Vamos a poner a Andre. Vamos a poner a Ana. Vamos a poner a Adrián. Fíjense que me permite ingresar 5 veces un nombre. Estas 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando yo quiero ingresar el 6, que es falso, ya se termina. Bien. Yo puedo utilizar los bucles. Para repetir cualquier instrucción de programación que yo quiera repetir. Bien. Cualquier instrucción que nosotros hayamos visto en programación y las próximas que veamos, lo vamos a poder repetir con bucles. Bien. ¿Qué cositas hasta acá hay que tener en cuenta? Bueno, fíjense, tenemos 3 componentes, como yo les voy a decir. El primero, que sería una variable que nosotros necesitamos, que es decirle el número donde va a empezar. Bien, acá la condición, por lo general, vamos a poner el número hasta donde quiero que llegue. Bien, y la otra es esta suma que nosotros hacemos acá, que tomamos el valor de la variable y lo vamos sumando. Bien, o lo vamos restando, que ya lo vamos a ver cómo se pueden hacer esto de diferentes maneras. Bien. Entonces, cosas a tener en cuenta. Bien. Este número de acá, hay que tener en cuenta cómo quiero yo las cosas que empiecen, cómo quiero, desde qué número quiero que empiece. Bien. Porque supongamos, si esto yo pusiera, por ejemplo, acá un 10. Bien. Si esto fuera un 10, lo primero que se pregunta es, ¿10 menor que 6? No, y esto se terminaría, fíjense. No me piden ningún nombre, bien, es decir, que se salteó todo esto como es falso, bien, no se ejecuta el bucle, bien. Otra cosa interesante, fíjense, este es el número donde quiero que empiece. A ver, eso es a donde vamos antes, bien. Este es el número donde quiero que se empiece. Yo puedo pensarlo de muchas maneras, bien, de muchas maneras, como quiero hacer lo mismo. Porque fíjense, yo puedo empezar desde el 1 y decir menor a 6. Puedo empezar desde el 0 y decir menor a 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que haría? Por ejemplo, acá, que lo vamos a poner acá. Le vamos a poner, por ejemplo, que me muestre la repetición, para que lo vean. Le vamos a poner así, repetición. 2 puntos. Y le vamos a poner A. Fíjense, por acá. Bien, ¿qué es lo que pasa? Empieza del 0 y llega hasta el 4. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Que se repite 5 veces. ¿Qué es lo que quería hacer yo? Que se repitiera 5 veces. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, sería lo mismo que si yo pusiera, por ejemplo, que empiece desde el 10 hasta el 15. Fíjense, por ahí. 1, 2, 3, 4, 5 veces se repitió. Bien. Entonces hay muchas formas de pensarlo esto. ¿Cuál es la mejor forma? Bueno, empezar desde 0 a 1. Bien. Si yo empiezo desde el 0, yo sé que, por ejemplo, si yo quiero repetir siempre 5 veces, supongamos, y pongo un menor, yo tengo que poner 6. Bien. Entonces se va a repetir, digo, puedo tener 5. Bien. Porque se va a repetir 5 veces. Si yo pongo 1, tendría que poner, por ejemplo, 6 acá. Bien. Si yo quisiera que se repitan 10 veces, tendría que poner 11, por ejemplo. Bien. Otra forma, un poquito más sencilla de pensarlo esto, por ejemplo, yo quiero que se repita 10 veces, es poner en la condición un menor igual. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene bueno esta forma? Que yo siempre voy a empezar, por ejemplo, desde el 1, y con un menor igual, yo ya sé que el número que esté ahí es la cantidad de veces que se repite esto. Fíjense. 10 veces. Bien.
Entonces, empezando de esta manera, que por lo menos para mí es la más práctica, ¿bien? Yo ya sé que poniendo un 1 ahí en la variable de antes, el número que yo ponga acá es la cantidad de veces que quiero que se repita. Quiero que se repita 5 veces, pongo un 5. ¿Bien? Quiero que se repitan, supongamos, 25 veces, pongo un 25. ¿Bien? Esta es una de las formas para acordarse más sencillas. ¿Bien? Fíjense cómo es la estructura. Yo tengo que acá crear una variable, poniéndole un número. Por lo general me van a ver a mí poniendo de esta manera, un 1, ¿bien? Dentro del while poner una condición, que generalmente me van a ver que pongo menor o igual, ¿bien? Y acá es el número de las veces que yo quiero que se repita. Esto se puede hacer de muchísimas formas. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, acá yo estoy sumando de uno en uno, ¿bien? Otra forma que van a ver muy común, a mí también utilizar, es no utilizar esta forma que yo les dije que toma el valor de A y le suma 1, sino que otra forma también muy utilizada es poner lo siguiente. Fíjense, que hay capaz que se entienda un poquito más. Bien. Y lo que hace es, en el valor de A, es decir, lo que yo tenía de A, se va a guardar lo que tenía más 1. Bien. Que sería lo mismo, es decir, toma el valor que tenía y le suma 1. Bien. Esto fíjense que hace lo mismo. Bien. Hay otras formas, por ejemplo, en Java van a ver que, por ejemplo, o en otro lenguaje van a ver que le ponen así, A más, que hace lo mismo, ¿bien? Acá la forma de hacerlo, cortito, es poner así, más igual 1, ¿bien? ¿Qué es lo que está diciendo? Es que va a agarrar el valor de A y lo va a ir sumando de 1 en 1, ¿bien? Esta sería la forma correcta en Python, bien fácil. Y de ahí nosotros estamos avanzando. Pero acá yo les he mostrado que vamos avanzando, es decir, fíjense este valor más, vamos sumándole de 1 en 1. Pero ¿qué pasa? ¿También se puede hacer al revés? Sí, también se puede pensar esto al revés. ¿De qué manera? Por ejemplo, empezando de un valor alto e irle restando, ¿bien? Hasta llegar a un número menor, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, para empezar de un número alto? Al revés, voy a empezar desde 25, por ejemplo. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, esta vez voy a decir, porque vamos a ir restando, es decir, hay 25, 24, 23, 22. Voy a cambiarle acá, fíjense, ya en vez de ponerle menor o igual, le voy a poner mayor o igual, al revés, ¿bien? Y si donde quería, si empiezo del 25 y quiero que se repitan 25 veces, pongo un 1. Sería al revés, fíjense, cambié el valor acá por el de acá y cambia al revés la condición. Si era menor o igual, ahora es mayor o igual. Bien. Pero fíjense, si esto lo tuviera así, con este símbolo más, fíjense que esto no funcionaría. O funcionaría hasta el infinito. Bien. ¿Y qué es lo que tendría que hacer yo acá? Bien, porque esto funcionaría hasta el infinito. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo acá? Bueno, como mientras yo vaya avanzando, es decir, 25, 26, todo esto va a ser siempre mayor a 1, acá le vamos a cambiar, menor. ¿Qué es lo que hace? Vamos al revés, fíjense, del 25 hasta el 1. ¿Bien? Entonces de ahí podemos pensar, bueno, se pueden pensar muchas formas de cómo hacer las cosas. Bien, si ir desde, por ejemplo, yo sé que quiero que se quiera repetir 25 veces, entonces pongo de acá 25 y acá pongo un 1. Bien. ¿Y qué va a cambiar? Bueno, el valor que yo ponga acá en A va a ser las veces que se repita, por ejemplo, un 5. Bien, se repiten 5 veces. Y vamos al revés. Bueno, podemos ir sumando, restando, bien, como nosotros queramos. Otra cosa que también se puede hacer, no necesariamente es necesario ir de uno en uno. Por ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1 o 1, 2, 3, 4, 5, sino que este valor nosotros también lo podríamos cambiar. Por ejemplo, ponerle un 2. Vamos a ponerle un 2 ahí. Y fíjense que haría lo siguiente. Fíjense, 5 le resta menos 2, es decir, vamos a un 3. 3 sigue siendo mayor o igual a 1, entonces lo muestra este 3. Después toma este 3
y le resta 2, ¿bien? Es 1. 1 es mayor o igual a 1, sí, entonces lo muestra, ¿bien? Y de ahí se queda, ¿bien? Fíjense que también nosotros podríamos ir haciéndolo de 2 en 2, de 3 en 3. Siempre que hay que tener en cuenta, bueno, siempre hay que tomar números enteros para hacer esto, ¿bien? Para cuando vayamos a trabajar con los contadores, vamos a trabajar siempre con números enteros y se va a ir haciendo constante esto, es decir, que va a ir de 1 en 1, de 2 en 2, puede ser de -5 en -5, pero siempre se va a mantener, ¿bien? Siempre va a haber un número al que yo voy a respetar, ¿bien? Fíjense que otra cosa que yo puedo pensar, ¿bien? Es, por ejemplo, ¿cuál es el último número? O, por ejemplo, ¿cuándo fue que el A fue falso? Bien, que se terminó esta condición. Y fíjense que yo lo podría poner por acá. Vamos a poner un print. Se terminó, le vamos a poner el bucle en 2 puntos. Le vamos a poner A. Fíjense que acá me dice -1. Y es decir que la última fue 1, que era verdadero. Esto igual se hizo, bien, porque estamos en el 1. Es decir, 1 es mayor o igual a 1. Sí, entonces lo muestra. Y se hace este cálculo, bien. Y ahora hace 1 menos 2 menos 1. Y ahí, fíjense que dice -1 es mayor o igual a 1, falso. Y ese -1 se sigue manteniendo, ¿bien? Que es cuando el bucle terminó, ¿bien? Entonces ahí tenemos varias cositas en que pensar. Que podemos tener un valor en el que se termina el bucle, ¿bien? Que mientras yo esto sea verdadero, todo lo que esté acá adentro se va a ejecutar, ¿bien? ¿Cuándo no se va a ejecutar lo que está adentro? Cuando esto sea falso. ¿Bien? Y es muy parecido a lo que vimos con if. Nada más que acá lo que estamos haciendo es que se repitan las cosas. ¿Bien? Cosas necesarias entonces que vamos a necesitar es un contador. ¿Bien? Porque si no tenemos un contador, a nosotros se nos va a complicar y se va a hacer que esto se va a hacer infinito. ¿Bien? Entonces vamos a necesitar un contador. ¿Cómo me doy cuenta si yo utilizo no un contador? Bueno, es fácil. Un contador, van a ver que si ustedes ven esta forma así, o ven, por ejemplo, que sea así, menor, bien. Si ustedes ven esta forma, o por ejemplo la forma de recién, así. Cuando yo veo estas dos cositas en un bucle, por ejemplo acá en un while, yo ya sé que eso es un contador, bien. ¿Para qué lo vamos a usar los contadores? Principalmente para determinar las veces que yo quiero que se repita el código. Bien. Después vamos a ver que le podemos dar otros usos. Pero nosotros vamos a utilizar estos contadores para decirle cuántas veces que yo quiero que se repita. Bien. Entonces, cuando ustedes vean esta forma o esta forma, ustedes ya van a saber que es un contador que me cuenta la cantidad de repeticiones. Para tener en cuenta, recapitulando un poquito, vamos a necesitar una variable, este while, bien, con una condición, y dentro alguna instrucción que nosotros queramos que se repita. Bien, esos son los componentes principales. Entonces veamos por acá. Yo les voy a mostrar un poquito, por si alguna vez, más que nada, mucho yo no me centro en esto, pero hay diagramas, por ejemplo, que se hacen, que ustedes si alguna vez se ponen a investigar o por esas casualidades ponen en Google, bucles while, van a ver un diagramita como este. Mucho nosotros no lo vamos a tocar estos diagramas, ¿bien? Pero fíjense que les he puesto dos cosas. Y les he puesto, acá hay dos cosas. El código en español, ¿bien? Y un diagramita que es lo mismo, que nosotros si lo estuviéramos programando, pero puede pasar que ustedes lo encuentren de esta forma alguna vez. Entonces, ¿qué les voy a mostrar un poquito? Esto es más que nada para mostrarles cómo se lee, ¿bien? Esto, por ejemplo, un codiguito que hicimos, por ejemplo, acá, este que está acá, ¿bien? Y voy a tratar de hacer esto, ¿bien? Fíjense,
¿Qué es lo que yo les he mostrado? Bueno, una forma interesante que yo les he dicho un poquito para aprender a programar es leer los códigos en español. Bien, entonces fíjense lo que hice acá. Por ejemplo, acá, en esto de acá. Yo lo que he hecho es esto mismo de acá, pero poniéndolo en palabras, en español. ¿Cómo hago para yo crear una variable? Bueno, yo digo, por ejemplo, que la variable contar, se llama contar la variable, sea igual a 0. Bien, entonces yo lo voy a ir haciendo acá al ladito, por ejemplo, para que ustedes lo vean, cómo sería esto. Acá lo vamos a hacer acá al ladito. Yo digo, variable contar es igual a 0. Estaría diciendo esto, bien, que la variable contar es igual a 0. Y el while, bien que yo les dije que se lee como mientras, ahí es donde digo yo, mientras la condición que yo tenga, que por ejemplo ahí dice contar sea menor a 100. Bien, ¿cómo se vería? Bueno, sería lo siguiente, while contar sea menor a 100. Bien, esta línea es esta línea de acá. Bien, y fíjense que yo por lo general dejo unos espacios por acá para hacerlo un poquito igual a Python. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice que tengo que hacer, por ejemplo, acá? Me dice que muestre contar, mostrar contar. El mostrar, si recordamos, es nada más y menos que el print. ¿Bien? Entonces me dice que muestre contar, que es la variable contar. Y después, ¿qué dice? Contar es igual a contar más 1. Bueno, así es como se lee, por ejemplo, esta forma que yo les mostré que era el contador. Bien, entonces esta línea se lee así. El contar, le vamos a poner contar. Ahí. Contar es igual a contar más 1. Bien, entonces esta es una forma sencilla que se puede pensar de leer los códigos en español. Para entenderlos capaz que nos facilita un poco entender más las cosas, bien, de esta forma, leyéndolo en español. Entonces esta sería la forma. Y fíjense por acá al lado, acá, que hay un grafiquito que les he mostrado, que bueno, para el que entienda, yo los hago muy basiquito. Esto se llama, que lo pueden encontrar ustedes, y se pueden hacer. Es una forma de programar, de hacer el código, pero en diagramas. Esto específicamente se llama, por ejemplo, diagrama de flujo. Bien. Lo que hacen, hay muchas formas. Generalmente, mucha gente utiliza diagrama de flujo para hacer o diagramar los códigos que se van a programar. Bien. Fíjense que esto lo he puesto nada más como interesante, de que bueno, siempre hay un inicio y un fin en estos diagramas. Generalmente se va hacia abajo, bien, como si fuera la programación, es decir, primero se ejecuta esto, luego lo de abajo, luego lo de abajo, luego lo de abajo. Y bueno, esto más que nada lo muestro como interesante que ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, a las variables o operaciones se le pone un rectángulo. Bien, por ejemplo, ahí he declarado la variable contar igual a 0 en un rectángulo. Bien, las flechitas generalmente me inician cómo sigue el programa, hacia dónde sigue. Fíjense que al lado hay como un círculo, bien, que dice contar menor a 100, que era la condición de este bucle. Bueno, fíjense que lo que hace es apuntar hacia dos lados, que es a dónde se repetiría. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que hace acá? Este siguiente diagramita, esta siguiente imagencita que dice contar solo, bien, que lo pueden pensar que es como un lápiz, bien, como la figura de un lápiz, sería este mostrar de acá, bien, que es este de acá. Y luego lo que hace es contar igual contar más 1, que sería esto de acá, bien. Y esta flechita me indica que, bueno, el bucle vuelve al principio, hasta que esto sea fácil y se termina, bien. Esto yo no vamos a hacer estos diagramas, ¿bien? No vamos a diagramar mucho, sino que es algo interesante que ustedes lo pueden ver, que se los puedo mencionar, ¿bien? Que puede ser que lo vean si alguna vez agarran un libro de programación, van a algún tutorial, puede ser que vean algún diagramita de esto, ¿bien? No son fáciles, no son difíciles de entender, sino que más o menos hay que seguir cómo funciona el programa. Bien, para eso más que nada se los he puesto por ahí. Entonces veamos, hagamos algunos ejemplos, bien, con el while, bien, para que entiendan un poquito cómo lo podemos utilizar, para qué nos puede servir, bien, cómo utilizarlos, bien. Entonces hagamos, por ejemplo, vamos a hacer acá un ejemplito, vamos a hacer un ejemplo fácil.
Esto lo vamos a guardar. No, no lo vamos a guardar porque es el ejemplo. Vamos a ir por acá. Entonces, fijémonos. Cosas que podemos hacer con while. Bueno, repetir códigos. Bien, ¿qué se puede hacer, por ejemplo? Bueno, yo puedo pensar, supongamos, algo que les mostré. De, por ejemplo, ir pensando, acá, si yo quiero ingresar varias cosas, si yo quiero mostrar varias cosas en programa, bien, voy a utilizar un bucle while. Entonces yo tendría que pensar, por ejemplo, acá, una cosa interesante que yo les puedo decir, que ustedes lo van a ver mucho si empiezan a hacer cosas. Es por lo general, al contador, esto es más que nada una convención que se utiliza por regla general. Al contador generalmente lo van a ver ustedes con la letra I minúscula. Bien, por lo general, se pone por la letra I minúscula al contador. Entonces, siempre que vean una letra I minúscula en un while, por ejemplo, van a saber que es el contador. Entonces, yo lo voy a utilizar así. Le voy a poner I igual a 1, por ejemplo. Entonces, de ahí es donde yo voy a empezar. Que eso es lo primero que yo tengo que pensar cuando voy a utilizar un bucle que yo quiero repetir cosas. Siempre tengo que empezar de una variable, por ejemplo, igualada a 1, igualada a 0. Bien. Después tengo que pensar en el while, ¿bien? Y decir, bueno, a ver, por ejemplo, supongamos, yo tengo que, por ejemplo, yo tengo que ingresar los nombres de mis alumnos, ¿bien? Por ejemplo. Bueno, yo acá puedo pensar de que tengo, supongamos, 10 alumnos, no lo vamos a hacer tan grande, 10 alumnos. Entonces yo tendría que hacer lo siguiente, utilizar i, que es la variable que nosotros tenemos como contador, y decirle i, por ejemplo, menor o igual a 10, que son las 10 veces que yo quiero que se repita. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que yo quiero repetir? Bueno, por ejemplo, ingresar nombres. Bien, por ejemplo, así. Nombre alumno le vamos a poner. Bien. Una vez que yo tengo lo que se quiero repetir, bueno, si yo lo dejo de esta manera, sería un bucle infinito. Bien. Entonces, nos pediría nombres infinitamente. Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Porque son 10 veces que quiero repetir. Bueno, decirle, por ejemplo, lo puedo poner de esta manera. Igual i más 1. Bien, para ir que este i se vaya sumando de uno en uno, vaya avanzando de uno en uno, para que esto sea falso en un momento y no se haga este bucle infinito. Bien. Entonces ahí lo tengo. Lo puedo poner así o lo podría poner de esta forma. Bien. Por ejemplo, las dos formas son exactamente lo mismo. Lo voy a poner así como comentario. Así lo ven, que son exactamente lo mismo. Bien, que se puede poner de las dos formas. Entonces, esto es lo primero que yo podría pensar. Bien, que ingreso 10 alumnos. Supongamos, vamos a ponerle nombre alumno. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer por ahora el programa? Bueno, me va a permitir, supongamos acá, ingresar 10 nombres. Bien, vamos a poner 10 nombres, Juan, a ver, y Ana, Anaí, Daniela, Enrique, Facundo, Francisco, todos los que voy viendo por ahí. Y unos poquitos de los más, vamos más abajo, vamos a poner Karen. Bien, entonces fíjense qué he hecho yo acá. Sí, pregunte. Perdón, le hago una pregunta. ¿Y esos 10 nombres quedarían ya guardados en la variable i, no? No, eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, Oh, si bien yo he ingresado, fíjense, 2, 4, 6, 8, 10 nombres, bien, ¿qué pasa con lo que tenemos ahora? Y eso es lo que vamos a tener que ir pensando con una cosa. Fíjense que lo voy a hacer un poquito más chiquito. Vamos a decir 3 nombres para que vean lo siguiente. Si yo al fin de acá, pusiera un print nombre,
Fíjense lo que va a suceder. Vamos a poner 3 nombres. Juan, Pedro, Ignacio. Fíjense que lo que yo estoy haciendo acá es sobreescribiendo la variable nombre. Es decir, yo en primero ingreso Juan, es decir, que nombre va a ser Juan. Luego ingreso Pedro, pero Pedro se escribe en nombre, es decir, que ese Juan se pierde. Bien. Y yo el último que ingresé, Ignacio, ese es el último que se queda. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa que tenemos hasta ahora? Bueno, podemos ir repitiendo códigos, pero hay que tener cuidado en cómo yo voy manejando, bien, esos códigos. Entonces, de ahí voy a tener que pensar hacer muchas cosas, bien. Hasta lo que tenemos acá, hasta lo que tenemos acá. Por ahora, vamos a tener que pensar que las cosas se sobreescriben, bien, y que por ahora yo no las voy a poder guardar, bien. Es decir, estos 3 nombres, por ahora, es decir, la primera vez que yo guardo Juan, se va a quedar como Juan. Pero luego, si yo utilizo lo mismo, se va a cambiar ese Juan y se va a sobreescribir en Pedro. Lo mismo va a pasar. Bien. Entonces yo voy a tener que empezar a idear cosas, bien, acerca de esto. Bien. Y cuando, por ahora, mientras vamos viendo, por ahora hasta lo que vamos viendo hasta ahora de estos conocimientos que tenemos ahora de programación, ¿qué podemos hacer por ahora y qué no podemos hacer? Bueno, por ahora, por ejemplo, no vamos a poder utilizar todos estos nombres que tenemos acá, ¿bien? Pero sí nos van a servir para otras cosas, por ahora el bucle, ¿bien? Entonces vamos a pensar en algunas cosas que sí podamos hacer con estos bucles y que no necesariamente, ¿bien? Necesitemos todo lo que vayamos ingresando, sino que no hay problema de, por ejemplo, si se sobrescribe algo, ¿bien? Entonces, un uso muy común para estos bucles que tenemos por acá es bueno. Primer ejemplo que yo puedo utilizar un bucle, ¿bien? Específicamente con el while, ¿bien? Como yo les dije, para ver un poquito esto que yo les decía de que si un bucle es infinito o no, ¿bien? Una opción que se puede utilizar un bucle es hacer lo siguiente. Por ejemplo, hacer que un bucle sea infinito. ¿Para qué yo quiero que sea infinito un bucle? Como por ejemplo, para simular cómo funciona un programa, bien, que yo tengo en cualquier computadora. Primero eso. Fíjense que si yo tuviera un bucle infinito, que ustedes me preguntaban, que teníamos antes, ¿cómo hacer para que se repita el código? Bueno, supongamos, vamos a venirnos por acá, y yo tenía, vamos a venirnos a este. No, este lo vamos a dejar por ahí. Supongamos que yo tuviera este, que es el que vimos por recién, lo primero, bien. Lo que se puede hacer con esto es, por ejemplo, meter esto en un bucle while, bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si nosotros hasta lo que tenemos, podemos pensarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, decir igual a 0, es decir, poner una variable igualada a algo, y en la condición, por ejemplo, ponerle, supongamos, si es menor a 1, por ejemplo. Bien. Fíjense que de esta manera, si hiciera lo siguiente así, bien, y no le pongo que vaya aumentando, bien, o disminuyendo. Es decir, acá no pongo, por ejemplo, igual y más 1. Bien, si esto no lo pongo, esto se asimila un poco. Fíjense cómo funciona un programa. Fíjense que lo que hace acá, vamos a unirnos por acá. Yo pongo acá Francisco, me dice bienvenido, y esto sería el fin del programa. Bien, pero si yo le toco Enter, fíjense que sigue el programa por acá. Y acá yo puedo, bueno, de vuelta a hacer el programa y sigue el programa. Entonces acá le vamos a poner Facu, por ejemplo. Bien. Y sigue el programa y sigue el programa y sigue el programa. Bien. Entonces esa es una pequeña funcionalidad que se le da al bucle infinito. Bien. Entonces, ¿qué podría pensar yo? Bien, hasta acá. Bueno, esa es una funcionalidad que se puede hacer
con los bucles infinitos. Pero ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Bueno, enseguida vamos a ver que, bueno, si vienen los programas en bucle infinito, yo tengo que pensar en una forma también de salirme en el bucle, que enseguida lo vamos a ver. Bien, eso sería lo primero que podemos pensar. Otro, por ejemplo, vamos a venir por acá. Otro que podemos hacer, una funcionalidad o uso que se le da mucho a los bucles, ¿bien? Es utilizar estos acumuladores, ¿bien? Un acumulador es una variable, ¿bien? Una variable que yo tengo, donde yo voy acumulando cosas ahí. Por ejemplo, ¿qué puedo ir acumulando? Valores, puedo ir sumando cosas, restando, ¿bien? Entonces, por ejemplo, algo que podemos pensar acá es ir acumulando cosas que tengamos y que no es necesario acá, no es importante que se pierda, que se sobrescriba el dato que yo tenía, sino que me va a ayudar para, por ejemplo, ir acumulando dinero, ¿bien? Ir acumulando diversas cosas que yo quiero utilizar luego para el programa. Entonces, fíjense cómo se vería por acá. Por acá lo he hecho un poquito simple, que lo vamos, acá no sé si se ve bien, creo que sí, por ahí. Fíjense por acá, que yo he puesto, le he llamado mismamente a las variables contador y acumulador. ¿Cuál es la diferencia entre un contador y un acumulador? Bueno, el contador es el que va contando las veces que se repite el bucle, ¿bien? La instrucción. Y el acumulador lo que va a ir haciendo es va a ir acumulando cosas, ¿bien? Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? Bueno, fíjense que por ahí yo al acumulador sí le he puesto igual a 0. ¿Por qué le he puesto igual a 0? Bueno, porque yo por lo general, al principio del programa, quiero que si yo voy acumulando cosas, no tenga nada antes. Bien. Entonces, fijémonos, ¿cómo se haría esto? Vamos a verlo por acá. Un acumulador. Le vamos a poner los nombres. Esto lo podemos... Uy, tengo varias cosas acá. Vamos a ir cerrando cositas. Que tengo por acá varios programas. A ver, esto lo podemos cerrar. Esto lo podemos cerrar. Sí, esto lo podemos cerrar. Sí, ahí está. Sí, estamos más limpitos. Bien. Voy a llamarle con lo mismo que recién, contador y acumulador. Y yo les voy a mostrar la diferencia que se usa para cada uno. Bien. El contador es el que me va diciendo cuántas veces se repite la instrucción en el bucle. Bien. El acumulador es una variable que me va acumulando cosas. Por lo general, se empieza desde 0 para decir que yo no tengo nada ahí. Pueden haber casos, algún caso en particular, en donde yo tenga guardado algo que yo de ahí quiera partir. Bien. Pero si no, siempre se empieza desde 0. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, se utilizan bucles, bien. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un contador acá, que sea menor o igual a 5, es decir, que se va a repetir 5 veces. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, yo lo que voy a decir es que el acumulador, es decir, a lo que yo tengo acá guardado, que por ahora es 0, se guarde algo más. ¿Cómo se hace? Es muy parecido al contador. Y lo que hace es lo que tenía, bien, lo que tenía acumulado, más algo que yo quiera acumular. Bien. Por ejemplo, lo que podemos hacer acá es, supongamos, podemos ingresar acá dinero, supongamos, para acumular dinero. Bien. Le vamos a poner un float con un input dentro que diga, por ejemplo, dinero. Bien. Ponele que queramos guardar dinero. Bien. 5 veces vamos a hacer esta instrucción. Es decir, vamos a acumular 5 veces una cantidad que yo quiera que la escriba por teclado. Bien. La cantidad que yo quiera. Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer acá. Voy a guardar en acumulador lo que tenía más este dinero que yo voy a ingresar. Bien. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, para que no se haga esto infinito, voy a agarrar el contador y le voy a poner contador más 1. ¿Cuál es la principal diferencia entre un contador y un acumulador? ¿Cómo se van a dar cuenta cuál es un acumulador y cuál es un contador? Bueno, que el contador siempre acá es una variable constante, es un número constante.
Bien, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Pero en el acumulador, fíjense que dinero puede ir variando. Es decir, que yo primero puedo guardar 10.000, después puedo guardar 2.000, después puedo guardar 5, 10. Bien, es decir, que este que está por acá, que es un 1, este dinero va a ir cambiando. Bien, y esa es la principal diferencia entre un acumulador y un contador. El contador siempre es constante. Le ponemos más 1, más 2, menos 1, menos 2. Pero el acumulador, eso que se va sumando o restando, es variable. Bien, va variando. Fíjense cómo se vería esto. Por ahora, vamos a ponerle así, acumulador. Fíjense lo que va diciendo. Me va a ir pidiendo dinero. Por acá le vamos a poner así. Por ejemplo, en 2.000 y 3.000. Por ejemplo, así. Y esto se va a ir acumulando en algún lado. Bueno, ¿cómo hago para mostrar lo que yo estoy acumulando? Fíjense, si yo pusiera, por ejemplo, acá debajo del contador, un print que me diga, por ejemplo, acumulado, 2 puntos, y que me diga este acumulador. Fíjense. Fíjense cómo se vería esto, si yo lo ejecuto. Vamos a hacer lo mismo. Teníamos 0, empezamos desde 0. Entonces le acumulamos 500, lo mismo de recién. Ahora tenemos acumulado 500. Vamos a guardar ahora 200. ¿Qué tenemos acumulado ahora? 700. Bien. Vamos a acumular 100. 800. Lo mismo, 2.000 vamos a poner y 3.500 para que vean que esta es la forma de un acumulador. Fíjense, toma lo que tenía, le sumamos 200, 700. Después 700 más 100, 800. Y fíjense que ahí va acumulando cosas. Bien, esto nos va a servir para hacer muchísimas cosas. Bien, nos va a servir por hacer muchísimas cosas que ya pueden ir pensando. Alguno verá así, ya me imaginé qué puedo ir haciendo con esto. Entonces esto nos va a servir para muchísimas cosas. Bien, este acumulado. Como por ejemplo, ¿para qué? Supongamos para qué. Bien. Esto un poquito, piénsenlo. Esto que hemos hecho acá es una cosa muy básica, pero de pensar cómo funciona un banco. Bien. Que yo voy al cajero, supongamos, bueno, ahora no se vería evidente, pero supongamos que yo voy al banco y tengo una cajita de ahorro y voy guardando 500, 200, bien, y en esa cajita se van acumulando las cosas, bien. Eso es algo que se puede pensar. Otra cosa que se puede pensar es, bueno, por ejemplo, acá yo le voy diciendo, supongamos, que quiero que se repita 5 veces, acá, bien. Es decir, que yo voy a acumular 5 veces. Otra cosa que puedo hacer yo también es decirle al usuario cuántas veces quiero que se repita esto. Bien. Por ejemplo, tomando esto acá, si recuerdan, yo les dije que este numerito que está acá, bien, dentro del while, este 5, es el número que yo quiero que se repitan las cosas. Bien. Y no es necesario poner un número, sino que también, por ejemplo, podríamos poner una variable. Por ejemplo, yo le voy a poner la palabra repita. ¿Bien? ¿Qué va a ser la cantidad de veces que se va a repetir algo? O le vamos a poner repetir, así se entiende mejor. Repetir. ¿Bien? La cantidad de veces que se va a repetir. ¿Y de dónde saco esto? Bueno, yo podría venir antes, por ejemplo, y decirle que ingrese un entero. Recuerden que esto tiene que ser, yo les dije que tiene que ser un número entero. Es decir, que me ingrese un número entero de cuántas veces, por ejemplo, acá, cuántas veces, en este caso, le vamos a poner quiere ingresar dinero. Bien. ¿Cómo se vería esto? A ver, lo voy a agrandar un poquito más, así se ve mejor. ¿Cómo se vería esto? Bueno, fíjense que lo que yo ponga acá en repetir, me va a indicar la cantidad de veces que se va a repetir esto. Fíjense. Vamos a hacerlo sencillo. ¿Cuántas veces quiero que ingresar dinero? 2 veces. Bueno, 500
y 200. Bien. Entonces fíjense que yo también le podría decir cuántas veces quiero repetir las cosas. Por ejemplo, pidiéndole al usuario un dato. Bien. Otra cosa que también puedo pensar es que, bueno, yo les dije que acá, todo lo que esté acá adentro, bien, fíjense que está con un espacio muy parecido al if. A mí me van a escuchar decirlo muchísimo, que cuando yo digo que esto está todo al mismo espacio, por ejemplo, todo tiene un espacio, estas instrucciones acá están dentro del while, bien, es decir, se van a repetir cuando el while sea verdadero, bien, todo lo que está acá adentro. Entonces, por ejemplo, esto se repite acá. Fíjense que acá se repite y se repite. Si yo no quisiera que se repita esta instrucción, por ejemplo, este print, yo tengo que pensar de sacarlo de este bucle while y podría hacer lo siguiente. Fíjense, como yo les dije que digo está dentro, como esto ya no tiene un espacio, esto se va a ejecutar cuando se termine todo este while. Bien, cuando yo hago todas esas repeticiones, sumo, acá acumulo cosas, acumulo dinero, por ejemplo. Una vez que hice todo esto, al último, me va a mostrar el acumulado. Fíjense. ¿Cuántas veces quiero ingresar? Vamos a ingresar 3 veces. 1000, 2000, 200, digo por ahí, 3000. Bien. Entonces, fíjense, me acumulo todo, es decir, que esto es lo que se repitió por acá. Una vez que se terminó todo ese bucle, al final me muestra el acumulado. Bien. Entonces hay diferencias de poner el print dentro, ponerlo afuera. Bien. Entonces vamos a tener que ir pensando, ¿qué quiero que se repita? ¿Qué no quiero que se repita? Bien, o que me lo muestre al final. Bien. O por ejemplo, la diferencia que vemos ahí es que, bueno, si yo lo ponía acá adentro, me iba mostrando todos los acumulados. Bien, cada vez que yo iba acumulando, me iba mostrando todos los acumulados. Y si yo lo pongo por fuera, se va a acumular todo primero y después me va a salir todo lo que yo acumulé. Entonces, ¿en dónde lo podemos utilizar esto? ¿Bien? ¿Dónde lo podemos utilizar esto? Bueno, un ejercicio por ahí que vimos nosotros, era decir, por ejemplo, si un alumno estaba aprobado o no, si recuerdan los ejercicios que hemos estado haciendo, y lo que hacíamos era sacar el promedio, bien, de un alumno, y decir, por ejemplo, si si el promedio era 7 o más, el alumno aprobó la materia, bien. Entonces lo vamos a hacer eso, pero con bucles ahora. ¿Qué tenemos que pensar? Vamos a venirlo por acá, vamos a hacer uno nuevo. Bien, vamos a hacer uno nuevo, así empezamos de limpio. Vamos a guardar esto, cerramos. ¿Qué tendríamos que pensar? Bueno, que lo que yo, por ejemplo, yo lo que hacía era, si recuerdan el ejercicio, creo que decía algo así, 4 notas tenía el alumno en el año, 4 exámenes, ¿bien? Y el profesor quería saber el promedio para saber si el alumno estaba aprobado o no. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros? Si recuerdan, hacíamos, por ejemplo, nota 1, y que acá ingresara la nota, vamos a ponerlo por ahí, que era un input, que se vería así, nota 1, ¿bien? Pero lo que hacíamos nosotros, hasta este punto, era, por ejemplo, hacer 4 notas, ¿bien? Si recuerdan, hacíamos esto, ¿bien? 4 notas, después las sumábamos, la dividíamos en la cantidad, ¿bien? Y eso nos decía el promedio. Pero fíjense lo que vamos a hacer ahora, con los conceptos que hemos estado viendo. Yo nada más voy a usar una nota, una variable. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Como son 4 notas, yo la voy a repetir 4 veces. ¿Cómo lo hago? Con un bucle. Entonces podemos pensar de, por ejemplo, poner igual 1, while, y sea menor o igual a 4, menor o igual a 4, 4 es las veces que yo quiero que se repita, ¿bien? Y que me vaya pidiendo notas. ¿Y qué es lo que voy a utilizar yo acá? Bueno, un acumulador, ¿bien? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer un acumulador, que por ahora le vamos a llamar acumulador. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a decir que el acumulador sea igual a acumulador, lo que tenía, más la nota. Es decir, que se vayan sumando las notas y se vayan guardando acá en acumulador.
Por último, para que no sea infinito esto, le vamos a decir i más igual 1. Bien, para que esto no sea el contador y esto no se me haga infinito. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que pensar yo ahora? Bueno, acá lo que vamos haciendo es vamos acumulando las notas. Entonces fíjense que si yo por acá pongo un print, vamos a ir haciéndolo de a poquito para que se vea, acumulador, por fuera del while, bien, fíjense, por fuera lo voy a poner, vamos a ponerle acá promedio, lo vamos a poner. Fíjense que lo que hace es pedirme notas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner 10, 8, 7 y 5. Bien. Esta es la suma de todas las notas que tenemos. Bien. Todas las notas que vamos ingresando las guardo en el acumulador. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros tendríamos que sacar el promedio. Entonces, por fuera del bucle, fíjense, por fuera del bucle, lo que vamos a hacer es mismamente calcular el promedio. Que el promedio, si se acuerdan, era la suma de las notas dividido a la cantidad de notas. Entonces, ¿dónde está la suma de las notas? En acumulador. ¿Bien? ¿Cuántas notas teníamos? 4. ¿Bien? Entonces acá, por ejemplo, podríamos decir que me muestre el promedio. Vamos a verlo. Entonces fijémonos lo mismo. 10, 8, 7, 5. Ahí está el promedio final. Bien. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros para irlo completando? Bueno, nosotros lo que hacíamos era, por ejemplo, decir un if promedio, le vamos a poner mayor o igual a 7. Vamos a ponerle así. ¿Qué decíamos nosotros? Por ejemplo, le vamos a decir el alumno aprobó. Bien. Y si no, le vamos a decir prim el alumno desaprobó. Desaprobó. Bien. ¿Cómo se vería esto? Vamos de vuelta. Vamos a poner diferentes notas. 4, 7, 6, por ejemplo. El alumno me desaprobó. Podríamos agregarle por acá, por ejemplo, que me muestre el promedio para yo saber. Promedio, 2 puntos, promedio, bien, para verlo. Vamos a poner así, así, así y así. Bien, justo el alumno aprobó. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos ahorrando con esto? Líneas de código. Por ejemplo, acá, crear varias variables de nota. Bien. Pero esto lo vamos a completar un poco más. ¿Por qué? Bueno, con lo que les mostré recién, podríamos nosotros pedirle, por ejemplo, ponerle acá cantidad. Le vamos a poner así, así se entiende bien y van viendo cómo lo voy escribiendo. Cantidad de notas. Entonces lo que podríamos decirle nosotros, por ejemplo, acá, es pedirle, por ejemplo, al usuario, cuántas notas, vamos a ponerle así, cuántas notas existen. Vamos a ponerle así. Vamos a agrandarlo esto si se ve. ¿Cuántas notas existen? Es decir, ¿cuántos exámenes tomó? 4, 3, 2, 1, bien, 5, 10. La cantidad de notas que nosotros queramos. Entonces lo que va a hacer acá es repetirlo dependiendo de esa cantidad de notas que nosotros tengamos. ¿Qué es lo que nos cambiaría? ¿Qué es lo que nos cambiaría en este ejercicio específicamente? Bueno, que en el promedio nosotros decíamos la suma de las notas dividido la cantidad de notas que nosotros teníamos. Recién eran 4 notas, pero ahora ¿qué pasa? Bueno, la cantidad de notas me lo va a dar acá, lo vamos a poner por ahí, el usuario, fíjense. Bien. Entonces esto nos serviría para la cantidad de notas que nosotros quisiéramos, fíjense. ¿Cuántas notas existen? Bueno, no son 4 ahora, sino que son 2, por ejemplo. Entonces, fíjense, 2 notas, me pidió nada más 2 notas. Bien. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer? Bien, por ejemplo, acá, de que acá, bueno, nosotros ya le pedimos cuántas notas quiere, cuántas notas tiene, bien. Me calculó dependiendo la cantidad de notas que tenga, bien. Me sacó el promedio y me dice que el alumno aprobó o no. Pero, por ejemplo, acá se termina el programa. ¿Cómo debemos hacer? A ver si se entendió.
¿qué deberíamos ponerle al programa para que este programa se ejecute a una vez? Me calcula el promedio y después se vuelve a ejecutar. ¿Qué le tendría que agregar yo a esto para que se vuelva a ejecutar todo el programa? A ver si se entendió. ¿Qué tendría que agregarle yo? Muy bien, por ahí otro while. Bien. Yo para que esto, por ejemplo acá, porque acá se ejecuta una vez y se termina. Por ejemplo, para que esto se ejecute otra vez, bien, y se sigue ejecutando, yo tendría que encerrar todo este que es mi programa en otro while. ¿Cómo se haría? Bueno, vamos a dejar el espacio arriba. Se pueden hacer de varias formas. La forma que a mí más me gusta y que me va a servir para enseguida explicarle otras cosas es, por ejemplo, poner una variable que se llame fin. Y, por ejemplo, yo le voy a poner fin no. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que fin es igual a la palabra no. Entonces, ¿qué preguntaría? Mientras el fin sea igual a no, por ejemplo, bien, que se ejecute todo esto. ¿Bien? Fíjense que también puedo utilizar acá estos textos, estos strings, para utilizar esto. Y se vería de la siguiente forma. Fíjense. ¿Cuántas notas existen? 2, 10 y 7. Uy, le fallé. Ahí, esperen. Vamos a ejecutarlo de vuelta porque le fallé. Ya eso en un futuro lo vamos a ver. 2, 10 y 5. ¿Cuántas notas existen? Supongamos que ahora hay 5. 10, 5, 8, 7, 6. Bien. Y de ahí va funcionando el programa. Bien, todo lo que nosotros queramos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, este sería el programa, mismamente, y lo hemos encerrado todo en un bucle while. Bien. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo quiero agregarle alguna forma de que el usuario pueda terminar el programa? Bien. Utilizando un poquito el conocimiento, a ver, ustedes me lo van a decir. ¿Cuándo un bucle while finaliza? ¿Cuándo finaliza? Cuando la condición es... Falsa. Falsa. Muy bien, cuando la condición es falsa. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo acá? Por ejemplo, cambiarle el valor a este fin. ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, fíjense, una forma sería, al final, dentro del bucle, al final, volver a este fin, por ejemplo, darle la opción al usuario. Por ejemplo, le podemos poner, desea finalizar, le vamos a poner que escriba sí, no. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, fíjense, yo, por ejemplo, empiezo el programa, hago esto y me dice, ¿desea finalizar sí o no? Si yo pongo no, el programa sigue. Bien, fíjense. 5, vamos a poner unas cuantas por ahí. Vale, lo vamos a achicar un poquito. Fíjense que el programa sigue, si le pongo no, porque no es igual a no. Entonces el programa sigue. Pero si yo le pongo sí, se termina el programa. ¿Por qué? Porque sí no es igual a no, es diferente. Entonces es como esto es falso, se termina todo el programa. Podríamos ponerle, si quieren, acá, por ejemplo, así de fin del programa. Entonces, de esta forma, nosotros podemos pensar de esto. Hay muchas formas de hacerlo, ¿bien? No es necesario decir no, puede ser en S y N, supongamos. Puede ser un valor, ¿bien? Que yo tenga por ahí. Entonces, puedo hacer esta forma para finalizar el programa, ¿bien? Esta es una forma de, por ejemplo, hasta acá, hacer un programita visualmente aceptable. Y fíjense cómo se vería. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir desde acá para mostrarles, por ejemplo. Vamos a ponerle un poquito más bonito el programa, que se vea un poquito más bonito. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, acá un print que diga programa promedio alumnos. Y le vamos a poner una separación. Una por ahí. Así. Y esto lo vamos a poner también arribita para que vean un poquito cómo se ve. Bien. Fíjense que me pide programa medio alumno. ¿Cuántas notas existen? 2, por ejemplo. 10 y 10. Bien.
Y ahí me dice finalizar sí o no. Yo si le pusiera no, sigue el programa. Bien, ¿cuántas notas existen? Por ejemplo, 2. Le vamos a poner 10 y 5. Bien. Entonces, bueno, por ejemplo, como yo les había dicho, una pequeña línea que se las dije la semana pasada, que podríamos hacer, por ejemplo, acá, para que el programa se vea mejor, era lo siguiente, poner acá arriba import OS, y por ejemplo, ponerle, puede ser acá arriba, por ejemplo, ponerle lo siguiente, por ejemplo, OS se ponía así, os.system CLS, que era para borrar la pantalla. Bien. ¿Cómo se veía estas líneas, esto que me borraba la pantalla? Por ejemplo, de esta forma. Vamos a poner 2 para no hacerlo muy largo. Si yo pongo no, se vuelve a ejecutar y fíjense que se limpia todo. Bien. Y volvemos de vuelta desde 0. Una nota le vamos a poner. 10. Bien. Entonces acá ya empezamos a tener un programa un poquito más aceptable. Si yo pusiera así, por ejemplo, me dice fin del programa y cierro. Bien. Entonces ya vamos viendo con lo que nosotros tenemos por acá y esta pantallita en negro, bien, que tenemos, ya podemos ir armando un programita más aceptable. No que se repitan líneas, que hayan muchas cosas en pantalla, bien. Entonces ya podemos ir ubicando mucho mejor las cosas con esto, bien. Por ejemplo, lo que podrían hacer es agarrar el programa anterior, bien, todos esos ejercicios, ponerlo todo en un bucle while, bien, y ya tendrían un programita que se ejecuta siempre, bien, y ponerle una condición, bien. Yo se los voy a hacer acá, por ejemplo, acá en simple, como se vería con un menú, por ejemplo, poniendo un menú, bien, que se vería algo así, utilizando lo mismo de recién, bien. Vamos a poner así, while, mientras fin sea igual a no, bien, que es donde se ejecuta mi programa. Yo podría poner, por ejemplo, así, lo vamos a hacer así, menú, y acá irían las opciones, que por ejemplo acá no las voy a poner, pero vamos a poner así un 1, un 2, bien, como si hubieran opciones, bien. Y podríamos, por ejemplo, que ahí estarían las opciones que hace el programa. Por ejemplo, podríamos tener un 3, bien, que sea, por ejemplo, salir, bien. Entonces nosotros lo que hacíamos era, si recuerdan, así un if, que íbamos preguntando cada opción. Por ahora nada más para mostrarles cómo lo haría yo, así ustedes lo pueden después hacer. Por ejemplo, acá lo que hacíamos era preguntar, por ejemplo, opción igual, vamos a ponerle, ahora lo vamos a hacer con un input, elija una opción. Bien. Entonces, por ejemplo, con el salir sería de la siguiente forma, nada más lo voy a hacer con el salir. Si la opción 3, que era el salir, bien, esta vez yo no le estoy preguntando al usuario que ponga sí o no, sino que la opción 3 va a ser salir. Bueno, por ejemplo, que yo le podría cambiar el valor a fin y que diga así. Y fíjense cómo se vería. Menú. Vamos a poner. Fíjense, a ver si yo y esto lo vamos a organizar, lo vamos a poner un poquito más bonito. Le vamos a poner acá un input fin. Bien, así se ve. Fíjense que lo que haría esto es lo siguiente acá. Tenemos un menú con una serie de opciones. Bien, que esto se va a ejecutar cada vez que yo siga con las opciones, se va a ejecutar, bien. Y cuando yo pongo, por ejemplo, la opción 3, bien, cambiamos el valor cuando venga a preguntar acá al fin. Si es igual a no, no. Entonces esto es falso y se me termina el programa. Bien, esta es una forma, esto es una forma de hacer menús con bucles while, bien, utilizando esto de que si bien utilizamos bucles infinitos, pero le tenemos que dar una opción al usuario de que, por ejemplo, pueda terminar el programa. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer que la condición cambie. Bien, cuando yo haga que la condición sea falsa, se termina todo el programa. Bien. Entonces veamos un poquito por acá. A ver qué tenemos por acá.
Bien, esto es lo siguiente, pero quiero ubicar algo más. Esta es una forma de terminar el programa. Bien, existe otra forma, que es una palabrita clave. Bien, una palabrita clave, que lo que hace es terminar un bucle. Bien, lo termina, es decir, llega a esa palabrita y si la ve, se termina todo. Bien, se termina todo el bucle y sigue a lo otro. Esa palabrita, bien, que es muy parecido a hacer esto, se llama así. Esto lo voy a poner, no, lo vamos a poner como un comentario, si se ve. Se llama así, break. ¿Bien? Break, es romper. Bien, lo que hace esa palabrita es rompe el bucle. Bien, si llega esa palabrita a estar, bien, si llega, por ejemplo, acá, que es la opción 3, y llega esta palabrita, se termina toda la repetición. Bien, fíjense cómo se ve esto. Lo mismo que recién, yo pongo 3. Bien, se terminó todo. Bien, y llegamos a fin. Bien, sería lo mismo. Podemos utilizar la forma de cambiarle, bien, cambiarle nosotros acá la condición, o utilizar esta palabrita break, bien, que mismamente lo que hace es terminar el bucle. Fíjense que yo se los puedo mostrar de diferente manera. Por ejemplo, acá. Un bucle normal, por ejemplo, sencillito, y menor o igual a 5, se va a repetir 5 veces. Y por ejemplo, yo lo que puedo decir es, si estoy, supongamos, en el i igual a 3, es decir, estoy en el ciclo 3, por ejemplo, le puedo decir que se rompa. Fíjense cómo se ve. Le vamos a poner acá i más igual 1. Vamos a decir que se muestre por acá, antes que nada. Print. Le vamos a poner repetición. 2 puntos. Y para que lo vean. Le vamos a poner break. Fíjense. Si bien yo le he dicho que vaya desde el 1 hasta el 5, bien, cuando llegue al 3, cuando llegó a la repetición 3, se topó con esta instrucción que dice break, que lo que hacía era romper el bucle, finaliza todas las repeticiones y se termina todo. Bien, se termina todo el bucle. Acá, como no tenemos más líneas, se termina el programa. Si yo tuviera acá más líneas, pongamos un print acá que diga, por ejemplo, fin, viene acá esta línea, es decir, termina con todo esto y sigue a la siguiente. Bien, va a la siguiente línea que tengamos. Eso es lo que hace la palabrita break, que ya en un futuro tal vez lo vamos a pensar para ir haciendo muchas cositas con esto. Bien, con esta palabrita break. Pero esta es una forma de romper. Bien, se dice así, romper el bucle. Bien, finaliza, llegó al break. Se terminó todas las repeticiones, por más que yo le haya puesto del 1 hasta el 5, se terminó, ¿bien? Y sigue para allá. Lo puedo pensar con muchas cosas a esto, ¿bien? Ir viendo qué yo quiero ir a hacer, qué quiero hacer con mi programa, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar, vamos a hacer un login, ¿bien? Con este bucle for, ¿bien? Para que vean cómo podría hacer yo un login con el bucle for. Pensando lo siguiente, ¿bien? Vamos a cerrar un poquito esto. Acá lo que vamos a ponerle, por ejemplo, un print, le vamos a poner, para que se entienda nada más, que va a ser un login. Un login es cuando yo ingreso un usuario y contraseña, ¿bien? Bien, y quiero ingresar al programa, y ahí se le dice login generalmente. Entonces, por ejemplo, lo que podemos pensar acá, que este login, por ejemplo, acá, pide un usuario, que le vamos a poner con input, es decir, que me pide un usuario, 2 puntos, y me pide una contraseña. Contraseña. 2 puntos. Bien. ¿Y qué teníamos que hacer nosotros, por ejemplo, con esto? Bueno, podríamos preguntarle acá si el usuario es igual, le vamos a poner, por ejemplo, vamos a utilizar a Noelia, el primer nombre que vi, Noelia. Y la contraseña es igual a, supongamos,
1, 2, 3, 4. O le podemos poner, pongámosle algo más interesante. Le vamos a poner Noelia 1, 2, 3, por ejemplo. Y acá le vamos a poner Noelia en minúsculas, si no la complicamos tanto. El usuario es Noelia, la contraseña es Noelia 1, 2, 3. Por ejemplo, para este que le vamos a guardar, ya lo vamos a guardar, le vamos a poner login. Y acá me diría, por ejemplo, print bienvenido. Si esto está bien, me tendría que dejar ingresar. Bien. Si no, me tendría que decir, por ejemplo, usuario o contraseña incorrecta. Bien. ¿Qué es lo que pasa si yo tuviera un login? Bien, que lo vamos a ir agregando. Fíjense. Yo podría, por ejemplo, este login, ponerlo todo como lo habíamos hecho recién, pero lo voy a hacer de otra forma para que ustedes vean otras formas también. Recuerden que yo dije que teníamos que crear una variable, bien, para poner ahí en la condición. Una forma que se puede usar para utilizar esta palabrita break es utilizar lo siguiente. True. True es verdadero. Es un dato booleano que no lo vimos, pero ahora lo vamos a ver un poquito. Recuerden que un dato booleano es un verdadero o un falso. True o false. True se puede usar de esta manera para decirle, por ejemplo, que la condición va a ser siempre verdadera. Fíjense, y voy a poner todo esto dentro de acá. Bien. ¿Cómo se vería esto? Fíjense, voy a ponerle, por acá, esperen que me faltó. Acá me faltó los 2 puntos. Ahí están los 2 puntos. Fíjense que lo voy a poner incorrecto. Quiso entrar Facu con un 2, 3, 4. No. Y me lo vuelve a preguntar. Es decir que la condición del while siempre es true, siempre es verdadera. Entonces se vuelve a ejecutar. Pero yo quiero que, por ejemplo, cuando ingresa Noelia y pone Noelia 1, 2, 3, 4, ¿bien? Uy, ¿le puse bien o lo puse mal? Esperen. Noelia, 1, 2, 3 era. Esperen. Noelia y Noelia 1, 2, 3. Si bien me dice bienvenido, quiero ya determinar con el login. ¿Bien? Entonces, bueno, recuerden que por acá nosotros no podemos hacer que esta condición sea falsa porque no hemos utilizado ninguna variable. Pero lo que sí podemos utilizar es, por ejemplo, utilizar esta palabrita break. Break. ¿Bien? Y, por ejemplo, acá al final le vamos a poner, por ejemplo, así. Programa alumnos incluye, le vamos a poner. Y acá iría el programa, acá debajo iría todo el programa. ¿Cómo se vería esto? Fíjense. El login me lo pide siempre que esto sea falso. Por ejemplo, quiso entrar ahora Mati con Mati 1, 2, 3. Y no era Mati no puede entrar. Sino que quiere entrar, el único que puede entrar es Noelia con Noelia 1, 2, 3. Bien, y bienvenido, se terminó el login y ya entramos al programa. Bien. Esta es otra forma también que tenemos para utilizar un poquito el while. Bien, fíjense que acá pues, en la condición directamente le he puesto true, que va a ser siempre verdadera, y que se va a finalizar con un break cuando esto sea correcto. Lo podríamos mejorar esto, fíjense, de la siguiente forma. Vamos a poner acá un importo S para utilizar esta. Vamos a borrar la pantalla. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. System, CLS. Bien. Y fíjense lo que voy a hacer por acá. Por ejemplo, lo que podemos hacer. No borrar acá. Cuando estemos en correcto, se borra todo. Fíjense. Y me dice bienvenido. Le vamos a poner acá que me diga el usuario. Por ejemplo. Fíjense cómo se vería acá. Vamos a verlo desde acá. Si esto está incorrecto, por ejemplo, ahora entra Lucas y 1, 2, 3, 4, no puede. Bien, yo lo que podría hacer, por ejemplo, en vez de decirle usuario o contraseña, le podríamos poner un input para que lo veamos. Bien, estas cositas. Entonces Lucas quiso entrar con 1, 2, 3, 4 y me dice usuario, contraseña incorrecta. Vamos a tener que ver. Y ahora Noelia quiso entrar con Noelia 1, 2, 3. Y bueno, acá lo mismo, tendríamos que ponerle, por ejemplo, acá un input
para que veamos acá algo. Acá le vamos a poner acá sigue el programa, para que se vea. Bien, pues si no, no lo vamos a ver. Vamos a poner lo mismo. Noelia, 1, 2, 3. Bien, y ya entró. Bienvenido Noelia, y ya estamos en el programa. Es decir que hicimos el login hasta que el usuario estuviera correcto. Bien, una vez que estuvo correcto, acá, por ejemplo, borramos la pantalla, decimos bienvenido y se termina este bucle. ¿Para qué? Para que no nos siga preguntando el usuario y la contraseña. Y seguiría acá el programa. Bien. Mientras no el usuario y la contraseña no sean correctos, nos va a seguir preguntando esto de usuario y contraseña. Bien. Entonces, como último, lo que yo les voy a mostrar es, por ejemplo, ustedes deben haber, díganme si esto es, si a ustedes les ha pasado, y seguramente. En el celular han puesto el patrón o la contraseña que tienen para entrar al celular, muchas veces incorrecto, y se bloquea el celular. ¿Les ha pasado alguna vez? O intentan entrar a algún lado, e intentan muchas veces entrar, y les dice, no, no se ha podido. Bien, bien, por ahí un poquito algo así es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, acá podemos decirle que hay 5 intentos, ¿bien? Para hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, esto. Por ejemplo, con un contador, ¿bien? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, por ejemplo, acá le voy a poner intentos igual a 1, es decir, que empiece con el intento 1, ¿bien? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Se pueden hacer de varias formas esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, el intento, si está fallido, lo que vamos a decir que el intento se le sume 1. ¿Bien? Es decir, que el siguiente va a ser el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Bien? Y de ahí vamos a sumar intentos. ¿Y qué es lo que vamos a corroborar? Por ejemplo, acá. Lo que vamos a corroborar, por ejemplo, acá abajo, por ejemplo ahí, un if si el intento es menor a, por ejemplo, le vamos a poner menor a 5. ¿Bien? Menor o igual a 5. Es decir, que tiene 5. Si esto es menor o igual a 5, bueno, podríamos hacer el programa. Bien, podríamos seguir pidiéndole que ingrese. Y si no, fíjense, si no, acá le vamos a poner un input. Vamos a poner en se bloqueó el programa. Bien, se bloqueó el programa, por ejemplo. ¿Qué es lo que podemos pensar hasta acá? Bien, para irlo viendo un poquito por acá. Voy a tratar de hacerlo. Intento, ¿dónde está? Intento, ¿dónde le fallé? Intentos, ahí está. Intentos, ahí está. Recuerden siempre poner exactamente igual. Voy a tratar de hacerlo rápido un poquito. A1, usuario incorrecto, me lo vuelve a pedir. A2, incorrecto. Ahora tendríamos el 3, el intento 3, por eso le estoy poniendo el 3 más que nada. Ahí tendríamos el 4. Seguimos. El 5. Y se nos bloqueó el programa. Bien. ¿Qué tenemos que pensar? Por ejemplo, hasta acá. Ahí tenemos que se bloqueó el programa y no nos vuelve a pedir. Hay que tener cuidado, por ejemplo, acá. Bien. Porque si yo pusiera Enter, fíjense, se nos bloqueó el programa. Bien. Hasta acá se bloqueó el programa. Bien. ¿Cómo se vería desde acá? Vamos a verlo, vamos a hacer lo mismo. A1, incorrecto. A2, incorrecto. A3, incorrecto. A4, incorrecto. A5, se bloqueó el programa. ¿Bien? Y ya no puedo hacer más nada. Fíjense que yo estoy tocando Enter. Créanme que estoy tocando Enter. Se nos bloqueó totalmente el programa. Por ejemplo, ahí podría poner esos intentos. ¿Qué tendría que hacer? Cerrar todo y volverlo a poner. Bien. Entonces ven que se pueden hacer un montonazo de cosas con estos bucles. Bien. Hay muchísimas cositas para hacer. Ya van a ir viendo que todos los
temitas, conocimientos que hayamos visto antes, los vamos a ir incorporando, ¿bien? Si bien estamos usando estos bucles, vamos incorporando los if, vamos incorporando los inputs, vamos incorporando los print. Bien, todo lo vamos a ir utilizando, ¿bien? Todo se reutiliza. Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, un programita, un login, con 5 intentos. Si yo no tengo estos 5 intentos, se me bloquea el programa. ¿Bien? Hasta acá. Vamos a pararnos acá un poquito. Hasta acá. ¿Cómo viene? Venimos bien, se entiende lo de los bucles. ¿Hay algo que no quede en claro, que necesita explicar de vuelta? Profe, Sí. ahí cuando usted utilizó el if Sí. para usuario y contraseña, si lo ponemos vacío, ¿eso es válido? Si lo ponemos como, Vacío, o sea, que no tenga un nombre ni contraseña ya predefinido. fíjate, si yo pusiera esto, por ejemplo, así. Si yo pusiera esto así, pasaría lo siguiente, fíjate. ¿A dónde está el login? Acá. Si yo lo dejo vacío, me dice bienvenido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto de vacío en sí, sería el carácter que no hay nada. Bien, no hay nada. Y como yo, cuando toco acá, fíjense, cuando yo toco, no dejo nada. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice? ¿Nada es igual a nada? Sí. ¿Nada es igual a nada? Sí. Bien. Eso es lo que pasaría si yo no pongo nada ahí, en ese if. Bien. Si yo no pongo nada acá. Bien. En un futuro ya vamos a ver en un futuro que cómo necesitaríamos este usuario, esta contraseña, cómo podría llegar a ser. Bien. Más ahí, más allá, más en un futuro, cuando veamos base de datos, vamos a poder, por ejemplo, hacer una base de datos que me contengan los usuarios o poder registrarme y con ese usuario y contraseña, bien, poder utilizarlo. También lo vamos a poder hacer en un futuro. Bien. Ahora yo le he puesto, por ejemplo, valores predeterminados. Bien, por ahora. Bien, en un futuro ya vamos a poder ver quién es el usuario y cuál es la contraseña y demás. Bien, y poder guardar. Ok. Algo que yo no he dicho por ahora. Bien, pero esto es lo último, ya que ahora lo he pensado, que yo no les he dicho. Es algo interesante. Bien, que lo voy a hacer así para que ustedes lo vean. Algo sencillo y menor igual. Lo mismo de recién, muy parecido. Pero lo siguiente, fíjense. Esto es como yo les mostré por ahí. Vamos a poner repetición. 2 puntos y que me muestre la cantidad de repetición. Y igual, vamos a hacer diferente, y más 1, por ejemplo. Bien. A este le voy a poner ejemplo. Bien. Algo que yo no he dicho acá. Fíjense que esto es la repetición. Algo importante que a mí se me pasó un poco y lo quiero destacar ahora, es por lo general, ¿vieron este i igual i más 1 o i más igual 1? Bien, lo que yo pongo para el contador. Por lo general, se pone siempre al final del while. Bien, ¿por qué? Porque, o sea, yo por ejemplo, supongamos que tengamos acá otro print, bien, tenemos acá instrucciones, bien, le vamos a poner bucle, supongamos, tengo varias instrucciones y esto se pone siempre a lo último. ¿Por qué no se pone al principio? Porque fíjense que si yo hiciera esto así, fíjense qué diferencia que hay acá. Fíjense de dónde empezó. Del 2 al 6. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que acá lo que hace es 1 y acá me dice 1 más 1, 2. Entonces luego me muestra ese 2. Bien. Entonces estamos con uno más. Entonces hay que tener cuidado en dónde pongo las instrucciones. Pero por lo general yo les voy a decir que esto siempre se pone al final. Bien. Siempre se pone al final. Nunca se pone al inicio. Es decir, nunca empiezo el bucle o while, por ejemplo acá, sumando el contador. Nunca. Siempre hago las instrucciones que yo quiera y al final le pongo este contador igual y más 1 o contador igual contador más 1. Siempre se pone al final.
porque si no pasa que la primera instrucción empiezo uno delante. ¿Bien? Entonces es una cosita que me olvidé de decirlo, pero que es importante, que ya después en un futuro también lo vamos a ver con varias cosas. ¿Alguna cosa con esto de los bucles que no haya quedado bien? ¿Bien? Algo que me quieran preguntar. Todo es válido, aprovechemos. Si no tomo el silencio, como que vamos bien, ¿bien? Así que, si hay algo ahí nomás, me dicen, profe, explique de vuelta cómo es el while, cómo funciona. Lo explicamos, ¿bien? Semana que viene también, lo mismo. Bien. Hasta acá vamos a dejar hoy, porque hemos visto bastantes cosas con el bucle, ¿bien? Hemos visto bastantes. Yo les voy a subir el PowerPoint, todos estos archivitos para que los vayan viendo. Vayan probándolo, ¿bien? La semana que viene vamos a hacer unos ejercicios con estos bucles y vamos a ver el siguiente, que es el for. Y ya después nos vamos a empezar a dedicar a hacer bastantes programitas, cositas aparte. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más? No, váyanlo revisando. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, mándenme un WhatsApp, lo mismo siempre, mándenme un WhatsApp, un mensaje, algo para que yo les pueda decir, aunque sea poderles dar una ayudita o algo para que lo entiendan. ¿Bien? Así que bueno, hasta acá dejamos hoy. Bien, vayan revisando esto de bucle, la semana que viene seguimos. Revísenlo, si tienen alguna duda la semana que viene, cuando empecemos, pregúntenme, bien, pregúntenme, o cosas que hayan intentado hacer y que no les funcionan, pregúntenme. Y hasta acá lo dejamos, bien. Que tengan buena semana, nos vemos la semana que viene, vayan practicando y nos vemos. Profe, muchas gracias. Hasta luego, gente, que estén muy bien.